Buenas noches, bendiciones. En esta ocasión nos encontramos en un gran momento de bendición. Vamos a realizar una serie de testimonios acerca de cómo el encuentro con nuestro Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas. En esta ocasión comenzaremos presentando a Rosita Flores. De entrada les puedo decir que ella es psicóloga clínica y trabaja en el Centro de Salud de Paltas. Y es impulsadora de varios proyectos dirigidos a la comunidad, pero más específicamente a los jóvenes. Sin más que decir, les dejo con la invitada de esta ocasión para que nos pueda compartir más acerca de su vida. Rosita, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, querida comunidad. Agradeciéndole a Lucho por este espacio. Realmente Dios ha puesto en su corazón iniciar esta serie de testimonios. Una vez más me presento, mi nombre es Rosa Flores, de profesión psicóloga clínica. Trabajo en el centro de salud con varios, específicamente con varios proyectos, pero en especial con adolescentes, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto ese sentir de servir con los jóvenes. Bueno, Rosita, para comenzar, ¿qué le parece si contamos un poco de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? Ya. Bueno, yo a mi padre, yo lo conocí a los 28 años de edad. A esa edad me hablaron de la palabra, me hablaron de un mensaje de salvación, me hablaron de cómo llevaba mi vida prácticamente. Entonces, tal vez yo solo escuchaba, pero no tenía ese sentir de querer conocer, de querer saber quién es ese padre, ¿no? Porque a la final estamos en un cantón donde nos criamos con costumbres. Entonces mi costumbre era, me acuerdo con mi mamá, el domingo a misa. Ese era el único día que nosotros tal vez acudíamos a escuchar, ¿no? Y de ahí prácticamente mi vida era como la de un joven, ¿no? Era fiestas, era trago, era desenfreno prácticamente. Entonces, Mucho libertinaje. prácticamente libertinaje. Entonces, cuando llega esta persona, ¿no? Llegan estas personas a comentarme de alguien que me ama realmente, yo comienzo a escuchar, pero solo era así, solo escuchar, pero yo no quería asistir a ningún lado. Entonces, comenzamos el viaje, digámoslo así, el viaje más fuerte de mi vida, porque yo fui madre soltera. Entonces, en ese momento, es como que Dios ancló esta parte de aquí o ese propósito para que yo conozca más de Él. Me comenzaron a hablar más personas de Dios, específicamente una amiga mía muy querida, que aún sigo orando por ella, mi querida Rosalba. Ella me habló, ya, como les estaba comentando, Rosalba fue la que me comentó de la palabra un poco más profundo, ¿no? Me visitaba, conversábamos. Recuerdo que teníamos el local al frente del hospital con mis papás. Entonces ella bajaba y siempre me decía, vamos, Rosita, decía, vamos a la iglesia. Y yo no me quiero ir, no. Con vergüenza, Así recelo. no. Dice, vamos, solo acompáñame a limpiar, porque ella realizaba lo que es el aseo del templo. Entonces me decía, acompáñame, solo hacer eso, nada más. Entonces le decía, bueno, ya, está bien. Entonces le acompañaba y comenzábamos a ese tema, a limpiar el tema del templo, ¿no? Justamente esa era una pregunta importante que tenía para usted, que era acerca de quién le habló de Cristo. Ujú. Realmente en ese tiempo Dios mandó sus ángeles, ¿no? Para poder nosotros también conocer de la palabra, para que, bueno, en mi casa yo fui la primera que conoció de Dios. Entonces utilizó a esta persona como un canal de bendición para llevarme a su casa.
Perdón que le corte ahí un ratito. O sea que si nos dice que usted es la primera, es porque hay más personas que ya conocen de Dios. ¿Cómo? O sea, ay, oye, Sí, realmente mi familia ya conocieron de la palabra, fue un primo mío, él hasta la actualidad sigue sirviendo, él está en Cuenca y él sigue ahí afirmándose de Dios. Eh, con él hablamos y recuerdo que me decía, prima, estoy orando por ustedes, estoy orando por su familia, estoy orando. Como yo te había comentado, Luis, yo primero no quería escuchar, no quería saber nada porque ya venía con una creencia, ¿no? Ya ujú, venía con una costumbre, se podría decir así. Ya yo decía, bueno, sí creo en Dios, sí creo, pero yo hago lo que yo quiero, a mi manera. Entonces, pero sí creo en Dios. Cuando mi primo me comentaba esto, yo decía, no quiero. Después Dios utilizó a esta persona para que yo me acerque más y ahí comenzó el tema de mi servicio a Dios. Comencé a asistir un poco más, ya el sábado ya no lo dedicaba tal vez a cosas externas, sino ya lo dejaba para estar en el templo, para poder ayudar en lo que podía como quien dice, un día para el Señor, un día para para el Señor. Dios. Exacto. Recuerdo que con el pastor Byron, ya y la pastora Albita ya nos hicimos más conocidos, ¿no? Fueron y son mis guías espirituales realmente. Eh, ellos me Ujú. escuchaban realmente, tal vez inclusive me veían llorar y seguían ahí, Rosita levántese, Rosita siga. Y comenzó el servicio, comenzamos a hacer el tema de carpetas para los niños Mm, de compasión, comenzamos a realizar muchas cosas, muchas actividades y eso me apasionó más a mí. Me gustó mucho más porque yo decía, bueno, soy útil en algo. A pesar de que yo ya tenía mi profesión, a pesar de que ya tenía mi trabajo, pero yo sentía que me faltaba algo y ese algo el era complemento, Dios. podría decirlo, para que sientan el resto de cosas que usted tenía. Como dice, usted tenía su trabajo, pero en sí tal vez no lo disfrutaba, no tenía la Exactamente. plenitud. Ya. Realmente, como te decía, Luis, a mí yo sentía que me faltaba algo y ese algo era lo que me iba a dar felicidad, porque a pesar de que yo tenía un trabajo en Loja, porque ahí estaba trabajando en Loja, Ujú. y viajaba todos los días y prácticamente yo a Nicolás lo dejaba con mis papás dormido y lo encontraba dormido. Entonces, Oh, qué pena. es complejo, ¿no? Es complejo porque a la final tal vez te perdías ese tiempo de disfrutar con tus hijos. Yo me acuerdo que comencé a ser obediente con Dios, comencé a ser obediente con Él y Dios me regaló una promesa que la puedo ver y la puedo palpar, ¿no? Que es que yo y mi casa lo serviremos. Amén. Entonces, yo siempre que iba a la iglesia, porque yo primero asistía solo con Nicolás, asistíamos los dos. Inclusive cuando yo me bauticé, solo Nicolás me acompañó. Y eso era, humanamente hablemoslo así, era un dolor en el corazón, porque decía, wow, mis papás, mis hermanos, dolía, ¿no? Pero yo decía, no, Señor, yo voy a seguir confiando en tu palabra y yo sé que tú vas a hacer que ellos conozcan, porque cuando uno ya conoce de la palabra, conoce de la verdad, uno lo que quiere es que tu Ujú. familia también lo sepa, ¿no? Entonces yo me agarré de esa promesa. Me agarré de esa promesa y le dije, Señor, tú harás en tu tiempo. Ya no me voy a desesperar, ya no me voy a afanar porque uno se afana, uno se desespera, uno quiere decir, ya, ahorita conózcanlo, pero Ujú. no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Ujú. Entonces, ya ahí pasó y yo seguía agarrada de esa promesa y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió, hoy por hoy puedo ver la promesa cumplida de mi familia, mis papás aceptaron a Cristo en su corazón, asisten, escuchan, mi hermana ya está también ahí, se bautizó, inclusive fue obediente al Señor. Yo sé que mis hermanos, mis dos hermanos que faltan, ellos van a conocer también del Amén. Señor, ¿cierto? Entonces, les puedo decir que Dios me regaló un esposo que también sirve al Señor. Entonces, Por preguntarle, ¿quién es su esposo? es el hermano Antonio.
No, realmente mi esposo, esa es una parte bien fuerte eso de ahí, porque realmente yo venía con una idea de ya no casarme, Ah, yo ya no quería ya eh, saber nada, así, intuyo, o sea que tal vez a lo mejor por lo que me comentaba que era madre soltera, entonces a lo exacto. mejor de esa mala experiencia tal vez. O sea, venía con muchas cosas, Ujú. pero sobre todo venía con esa situación de no querer, tal vez ya em, como tener un hogar, así, Ah, ok. digámoslo así. Pero yo me acuerdo que hablaba con los pastores, yo lloraba, les decía, no, ¿será que será bueno? O sea, entonces todo a través de la Mm, palabra. Y me decían, la palabra dice que, ¿no es cierto? Somos dos, y luego que esos dos hagan las cosas correctamente delante de Dios, va a ser una sola carne, ¿verdad? ujú. Entonces, hablamos ahí de un matrimonio. Cuando yo oraba, Nico tenía 5 años y yo asistía abajo a la iglesia el día lunes, orábamos, las damas orábamos. Entonces yo me acuerdo que yo siempre les pedía a las damas, ayúdenme a orar por un esposo, ayúdenme a orar por un Ah, esposo. Entonces intercesión. Ujú. comenzamos a orar y yo recuerdo que siempre le dije a Dios, Dios, muéstrame a esa persona si es que primero te honra a ti, si es que Ujú, estás tú en el corazón de él, y luego que lo quiera a mi hijo, que lo acepte a mi hijo, porque yo ya no venía sola, ujú, ¿no es cierto? Entonces, Dios me lo mostró y nos permitió hacer un hogar, ¿no? Un hogar, hoy por hoy tenemos un hogar, nos casamos, cumplimos todo lo que Dios manda en su palabra, ¿no? ujú. Recibimos esa bendición del matrimonio, tenemos a nuestros dos hijos ahora, mi Nicolás es muy pegado a él, se podría decir más que a mí, entonces para mí es algo bonito ver Ujú, eso, porque era como que faltaba ese complemento. Entonces Dios te conoce, o sea, Dios sabe realmente lo que te hace falta. Y Dios me cumplió esos anhelos del corazón. Y Dios me regaló eso. Y yo recuerdo algo que a mí me marcó mucho, la verdad. Me marcó ujú. mucho porque con Nicolás asistíamos al culto los dos. Y llega el tiempo de primicias, que siempre en el centro cristiano de Catacocha lo hacen en enero. Ujú. Entonces, Nicolás cuando estaba más pequeño, él ahorraba. Bueno, ahora sigue ahorrando, pero ya no mucho, pero él Ahora ya ahorraba se lejitos. Ya. y yo me acuerdo que él dio sus Ah, primicias, él o sea, llevó pero de su corazón de su o. corazón. Él llevó su fundita y le dio al pastor ahí y dice, estas son mis primicias. Pero Nicolás, yo lo veía que comenzaba a cerrar los ojos y algo pedía. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces yo alguna vez le pregunté a él, le digo, mijito, ¿qué es lo que le pides a Dios? Y me dice, yo quiero un papá. Guau. Y eso a mí me marcó realmente. Entonces yo dije, wow, Señor, voy a comenzar a orar. Y comenzamos a orar, hasta que, bueno, llegó mi esposo, lo conocimos, nos conocimos en Orianga, la verdad. Él estaba trabajando y yo me tuve que trasladar allá y bueno, ahí lo conocí. Dios permitió eso. Recuerdo que él se lo ganó a Nicolás primerito. Entonces yo decía, wow, o sea, Nicolás, mm, me atrevo a preguntar, ¿Nicolás tal vez era un niño difícil, o sea, para ganarse el cariño de mm, Antonio? no, realmente no. Nicolás es tiene facilidad para relacionarse, pero como era pequeño, Ujú. él le hacía falta tal vez ese calor, ¿no es cierto? Porque a Mm, la final eh, hay muchos niños que pasan por este proceso y a veces se vuelven como muy rebeldes, ¿no? Pero yo lo veía a él que no. Pero ahí yo digo, actuó mucho Dios, mucho, porque Antonio llegó y se lo ganó así de uno. O sea, ni siquiera fue tal vez conmigo al inicio fue tanto, sino fue con él, o sea, que lo acepte, que lo quiera, que lo respete. Inclusive me acuerdo que como nosotros no salíamos, comenzamos a viajar, ujú. viajábamos muchos, nos fuimos a Machala, Cuenca, a Loja, creo que también lo llevamos, Hicieron tour. o sea, prácticamente me acuerdo que lo llevó a todos esos lados
nos fuimos y él le enseñaba. Por ejemplo, yo no le había enseñado a Nicolás a andar en bicicleta, porque yo no puedo, Porque ni no usted podía. sabía. Ajá. Ya, y él le enseñó. O sea, imagínense por ese lado. Entonces, Dios cumplió ese anhelo del corazón que Nicolás tenía, ¿no? Yo no le podía enseñar a nadar porque tampoco puedo, ¿es cierto? Entonces, ¿qué hizo Antonio? Vino y cumplió eso, o sea, esos Mm, anhelos. Y hasta el día de hoy estamos así. Por ejemplo, hay situaciones que sí, todavía nos, como hogar, ujú. como todo, ¿no es cierto?, va a afectar, ¿verdad? Pero veo ese respeto y ese cariño que se tiene. Entonces, Ujú. digo, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, redimirnos, ¿no? Sacarnos del lodo cenagoso donde estábamos y ponernos en algo bonito. Pero es cuando nosotros obedecemos, porque yo comencé a ser obediente con el Señor. Yo me bauticé realmente el 2018, me bauticé y yo dije, no, Señor, esto lo hago en obediencia a ti, Ujú. porque es lo que nos manda hacer, ¿no es cierto?, nuestro Padre. Jesús se bautizó, grande. Justamente que retomamos esto del bautismo, se me ocurría mientras me contaba todas esas cosas hermosas, que tal vez antes, o sea, de que le predicaran acerca de la palabra, acerca de las promesas en sí, Ujú, veo que usted comentó muchísimas cosas, o sea, maravillas, maravillas de la gloria que Dios hizo con usted. ujú. Y me atrevería a decir, usted antes de conocerlo no tenía, o sea, ni idea acerca de eso, de lo que iba a suceder con usted, de su esposo en sí, incluso de sus hijos. Ahora tiene una nueva niña, entonces, imagino que no tenía ni pensado ninguno de esos planes. No, realmente no. Como yo te comentaba, Luis, en mi cabeza no estaba el matrimonio. Inclusive a mi mamá yo le había dicho, mamá, yo nunca me voy a casar. Así. Pero eso, o sea, son los planes de uno. Pero Dios tiene planes diferentes. Y cuando uno comienza, vuelvo y repito, cuando uno comienza a ser obediente con Dios, Dios a uno lo honra también, a uno le dice, bueno, yo te voy a cumplir esto, ¿no es cierto? Pero si uno es Mm, obediente, si uno dice, no, ¿qué dirán? Es que esto, yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo le voy a hacer bautizar a Nicolás chiquito. Le digo, no, mamá, no puedes. No, yo lo voy a hacer bautizar. Y yo le decía, Señor, ayúdame, muéstrame cómo puedo hacer. Era una lucha una batalla. tremenda. Ok. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, le digo, a ver mamá, yo te lo dejo bautizar si tú me dices en un versículo de la Biblia donde dice que debemos bautizar a No los puede niños. utilizar. Y nunca lo encontró, porque no hay. Entonces, veo el favor de Dios en el crecimiento de mis hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Nicolás creció en el Evangelio y va a crecer en el Evangelio. Entonces es algo bonito, es algo maravilloso. Y es de valientes, Yo porque podría decir, o sea, ahora con lo que me acaba de decir, que tal vez, o sea, usted esperaba sí en sí algo de Dios, pero o sea, Dios le dio mucho más. Como quien dice, Dios no sabe dar poco a los que le honran. Dios sabe dar muchísimo, la verdad muchísimo. Yo te había comentado que yo trabajaba en Loja. Eh, yo me acuerdo que comencé a diezmar, porque ese también es otro tema de problema, ¿no? De conflicto. Otra historia. Otra historia bien compleja, pero yo fui muy obediente con el Señor, porque en su palabra está escrito claramente que nosotros debemos diezmar, no para nadie, y no porque Dios lo necesite, sino porque Dios mira que nuestro corazón es desprendido de esta parte económica. Y créanme que yo vi ahí mucho más el favor de Dios, porque como yo Ujú. les decía, yo viajaba ida y vuelta a Loja. Y Dios, viendo eso, me abre una puerta de trabajo acá en Paltas. Entonces a mí me llamaron para ese trabajo y yo todavía lo dudaba, yo decía, no, yo no quiero regresar, no quiero, no, mejor estoy bien allá en Loja, pero Dios me inquietaba. Entonces, imagínense que hasta Ujú. de recursos humanos me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo, doctora, usted no va a coger el puesto? El puesto tiene esto, tiene aquello, tiene así. O sea, como que la bendición estaba puesta para usted, pero usted estaba Exacto.
¿Será que Pero la yo cojo o no la estaba, cojo? claro, yo estaba dudando. Y de ahí me acuerdo que le llamé a mi papá. Le llamé a mi papá, le digo, papá, hay esto, hay aquello. Dice, cógelo de una, así. Y yo, ay, ¿qué será? Yo todavía lo seguía dudando. Después me metí, recuerdo que me metí al consultorio de allá de Loja y yo Ujú. oraba, le decía, Señor, muéstrame qué debo hacer realmente, si es bueno o es malo. Y me dio paz. Me dio paz cuando dije sí. Me dio paz y como dice mismo la palabra, las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces yo dije, sí, esto es de Dios. Y miren, me trae el Señor acá. Yo no sabía con qué propósito, con qué fin. Me trae acá y comienzo a trabajar. Y comienzo a trabajar, comienzo a desenvolverme. Realmente los primeros días para mí fueron súper difíciles. Yo ya tenía ganas de renunciar, la verdad. Y yo me acuerdo que decía al pastor, pero mire, pastor, es que esto. Y me decía, no, Rosita, es una bendición, ¿cómo va a renunciar? Y yo, dale, Señor, regálame fuerzas. De ahí recuerdo que llegó la Ujú. pandemia, ¿no? Y en este tema de la pandemia, bueno, Dios ya me había bendecido con un vehículo. Yo Ujú. tenía un vehículo yo, y llega la pandemia y todo se cerró prácticamente, ¿no es cierto? Entonces yo comencé a ver que Dios me trajo acá por algo más grande, o sea, para ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque yo comencé a salir, como nosotros teníamos esa parte de que salud sí podía movilizarse, Ujú. entonces el pastor me había dicho, Mm. Rosita, lléveles esto a las familias de compasión. Entonces, en la iglesia ¿no es cierto?, entregaba lo que es una funda de víveres a todas las familias. O sea, llegábamos con esa ayuda. Entonces yo me acuerdo que el carro iba llenito, iba full, y yo decía, Señor, por esto me trajiste, ¿no es cierto? Porque donde íbamos, predicábamos porque no iba sola, me iba con Rubén, con Ever, con Alejandra, con Paola, con todos ellos nos íbamos. Yo recuerdo que a veces salía tan cansada y yo le decía a Rubén, toma, ahí está el carro, yo voy acá durmiendo un ratito y vamos, porque no solo era aquí en Palta, sino también Ujú. era en Olmedo. Nos pasó Mm. de todo realmente, recuerdo que nos fuimos a Olmedo a una parte donde era puro barro y el carro se queda. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Cómo salimos? Nos tocó ponernos guantes porque llevábamos guantes, alcohol, llevábamos de todo. Nos tocó ponernos los guantes y comenzar a escarbar para que salga la llanta. Y yo le decía, Señor, ayúdanos, por favor, ya tenemos que salirnos de aquí. Y Dios obraba, ¿no? Dios escuchaba y podíamos salir. Porque era algo que yo decía, por eso me trajiste, realmente. Por eso, porque la gente se quedaba así como que, wow, qué bonito, Dios provee, ¿no es cierto? Tal vez alguien más no lo hacía. Tal vez, ¿no es cierto?, estaban esperanzados de las autoridades o Ujú. alguna cosa, ¿no? No lo hacían. Y ver cómo la iglesia servía, eso a mí me apasionó más. De ahí me acuerdo que yo tenía solo nombramiento provisional aquí Ujú. y yo seguía obediente al Señor, seguía diezmando, seguía ofrendando como lo hacemos hasta la actualidad. Y Dios me regala el nombramiento definitivo. O sea, me regaló un nombramiento definitivo después de 2 años de trabajo. O sea, es algo de no creerlo, Ujú. ¿no? Porque a la final yo decía, wow, hay personas que Tal llevan vez en años. algún momento, no sé, tuvo esa incertidumbre de que a qué hora se me termina el contrato, a qué hora se termina mi tiempo de aquí y luego a dónde iré. Eso, Claro, algunas situaciones que se pueden presentar. la verdad que sí, porque, ¿no es cierto? La situación del país está un poco complicada y el tema de trabajo es mucho más. Entonces yo decía, "Ay, tal vez en algún momento se me acabe, tal vez en algún momento yo tenga que salir, ¿y a dónde tengo que salir?" Y no, Dios fue muy bondadoso conmigo porque realmente me regaló ese nombramiento y ahora puedo estar, no, no lo voy a decir así, tan tranquila, pero sí confiada en el Señor, porque sé que Él va a cuidar, ¿ya? Yo recuerdo que me quería ir yo de aquí, a pesar de que ya me trajo Dios acá, yo me quería ir, o sea, no, yo quiero irme, quiero irme.
es como, ¿Qué como pasaba por una su lucha cabeza en ese momento? Tal vez, o sea, de no, de no no sé, obedecer. yo pienso que tal vez las vivencias pasadas quedaba algo de eso que la hacían huir del lugar, o sea, en el que Dios la ubicaba, como dice que es aquí en Paltas, que le regaló esa oportunidad. Entonces, no sé, personalmente, porque hay muchos detalles que estamos omitiendo que solo usted los conoce, que tal vez la haya impulsado en ese momento a querer huir, por así quien dice. Realmente sí, sí, había muchas situaciones que uno dice, no, yo no quiero estar aquí. O sea, era como algo, una lucha interna. Dios me trae, pero yo me quería ir. Yo me quería ir, yo decía, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Inclusive me acuerdo que hicieron un llamado al tema de la ISMIL, Ujú. psicólogos clínicos, y decía, yo me voy a postular, yo me voy a postular. Y yo ya inclusive me postulé, ¿ya? Y yo me acuerdo que conversé, bajé a la iglesia y conversé con los pastores, les digo, miren, esto quiero hacer. Dice, ¿y Nicolás dónde se va a quedar? Entonces fue como que así, yo dije, wow, sí es verdad. Pero aparte de eso, yo recuerdo que comencé a orar y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Por qué me traes acá? O sea, porque la verdad yo quería salir de aquí. ¿Por qué me traes aquí mismo? Entonces Dios me regala una palabra Mm, y me dice que Él me va a enseñar a pescar hombres para el Evangelio. oh, Entonces yo seguía sin entender y yo le decía, bueno, ya, a lo mejor me voy a poner obediente contigo y ya. Y recuerdo que ahí comencé a trabajar con los adolescentes acá en el centro de salud. Trabajamos, llevamos como 4 años trabajando con ellos. Y yo no veía nada. Yo decía, no, nadie quiere escuchar, nadie quiere en algún momento se llegó oír. a desanimar tal vez y decir, lo que estoy Exacto, haciendo no funciona, entonces no da parar de fruto, hacerlo. exacto. Era como que el enemigo me quería atacar y me decía, ¿para qué trabajas tanto? Mm, ¿Por qué le crees esa promesa a Dios? tanta fatiga en vano. Exacto. Y yo decía, Dios mío, en verdad, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? Entonces, Dios comienza a obrar y comenzamos a ver los Creo que frutos. ese es el momento cuando uno ya está a punto de tirar la toalla, que Sí, comienza a ver los te frutos tal vez. responde. Mm, Te responde porque yo vi el fruto, veo el fruto que es de Dios, no es mío, ujú. siempre es para la gloria de Él, pero que utilizó esos canales de bendición para que más personas lleguen. Y para mí eso es algo grandioso, porque digo, wow, se cumple la promesa de Dios. Es verdad que Él a uno lo trae al lugar donde uno va a servir, donde uno va a, a dar fruto, porque si uno no da fruto, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Mm, con la palabra? Uno tiene que comenzar a analizarse, que es, como yo les decía a los jóvenes, ¿a cuántas se están discipulando? ¿Cuánta gente llegó porque ustedes le predicaron el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos preguntarnos cada momento, cada día. Y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? entonces Y usted a través de esos programas comenzó a predicar el evangelio y, por así decirlo, a llamar nuevos discípulos, por así decirlo. realmente sí, yo con los chicos tuve mucha oportunidad de hablar, hablábamos mucho, inclusive yo recuerdo que el enemigo se levantó tanto que a mí me prohibieron hablar de la palabra. Me acuerdo que me decían, aquí es, eh, eh, su religión es afuera, así. Entonces yo decía, Mm, no, porque Dios me respalda mi punto. Entonces como los chicos me preguntaban y ellos ujú, querían saber, yo ya, ahí hablábamos, me preguntaban de algo y hablábamos. Yo sé que tal vez no todos van a, van a llegar ujú, pronto, ¿no? Pero yo sé que esa palabra que quedó va a germinar mm, y los que salieron de ahí, pues son los que Dios los llamó en su momento. Porque yo eso aprendí a no afanar, porque yo decía, chicos, ya hasta cuándo, pero no, digo, bueno, es de paciencia esto. Y ahora ver eso a mí me sirvió muchísimo, pero uno tiene que ser valiente en el Señor, porque a uno le van a atacar mucho realmente, a uno le van a atacar con el tema, bueno, la gente aquí realmente en nuestro cantón piensa que es una religión
piensa que Ajá. nos hemos cambiado de religión y no es así, no es así, simplemente estamos conociendo algo que nosotros no conocíamos, porque nosotros no leíamos, yo en lo personal, yo no leía la Biblia, yo no sabía ni que existía otros libros, porque yo me acuerdo que solo en la misa nos daban Mateo y Marcos, Evangelios nomás. los evangelios, Ya. es lo único que nos daban. Pero hay más, son 66 libros, ¿no? Y de esos 66 te enseñan tanto que uno dice, bueno, ¿dónde hemos estado, no? Por eso yo cuando subo al púlpito siempre le digo, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no me llamaste cuando era joven? ¿Por qué esto? Le pregunto al Señor, pero yo digo, no, Dios tiene su tiempo, Dios sabe por qué me llamó a mis 28 años y él conoce, ¿no? Él sabe por qué lo hace y cumple, sobre todo cumple. Yo digo, Dios es un hombre que cumple. Todos aquí, todos los seres humanos podemos fallar, pero lo único que no falla es Él. No Entonces, se arrepiente de su palabra. no se arrepiente de su palabra y tampoco Él te dice algo y no lo cumple, Él lo cumple. Entonces, para mí eso es algo muy bonito. Realmente yo haber conocido de Dios fue maravilloso, pero sobre todo ver cómo Dios utilizó a la gente, ¿no? Para que lleguen a uno, ¿no? Porque a veces uno es muy duro, uno O no sea, como quiere. que Dios ya le estuvo llamando desde hace tiempo, por así Sí, decir. realmente sí, sí, y yo nada, no quería hasta que utilizó a esta persona y dije, ya, sí, sí, ya voy a asistir. Pero ya cuando uno se golpea, cuando uno ya viene con dolor, ¿no? Ahí uno realmente dice, sí, ya voy a conocer de Dios. Cuando nos podemos evitar todo eso, pero Dios hace las cosas perfectas y Él sabe en qué momento Él comienza a moldearnos. Realmente yo tengo muchos testimonios para dar, pero creo que Ese sería un buen comienzo. el Señor me ha mostrado lo que tengo que hablar en este momento. Realmente te podría decir que el enemigo vino y atacó algo que yo no pensé que iba a atacar realmente, hablemoslo así del área financiera, ¿no? Eh, fui atacada o fuimos atacados como matrimonio en esta parte, tal vez por afanarnos, yo al menos, yo por afanarme, yo por confiar en la gente realmente, fui atacada en esta área, pero ahí recuerdo lo que hizo Job. Dios me habló mucho a través de Job, ¿no? Job en un día perdió todo, pero Job no perdió la esperanza en Dios, ni siquiera le recriminó. Entonces, Job, ¿qué hizo? Fue alabarlo a Dios. Y a mí me costaba aún todavía hacer eso en medio de este dolor. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no me pusiste alguien que me detenga, alguien que me diga no, alguien? Y realmente no, Dios me mostró que Él sí hizo eso. Más bien, ¿quién fue la necia? Fui yo. Entonces, Dios me ha moldeado mucho en esa parte, mucho. Como matrimonio estuvimos así tambaleando en esta parte, pero yo veo lo que Dios ha hecho también con mi esposo, esa paz que le ha dado, porque créanme que esa parte es bien compleja, es bien dura, pero digo, hay personas que están sufriendo más y aún oramos por esas personas que nos hicieron esto, ¿no? Oramos para que su corazón sea lavado, sanado y sobre todo puedan cumplir con lo que dañaron, ¿no? Pero yo sé que Dios lo hará. Dios lo hará en su momento, Dios obrará y sobre todo Dios no deja a sus hijos desamparados. Entonces yo me considero una hija de él, una hija del rey. Entonces yo digo, estoy en las manos del rey, así que todo estará bien. Wow, qué increíble todo eso que nos acaba de comentar. La verdad es que se me ocurren muchas preguntas, pero lo más sustentable creo que es todo lo que nos acaba de decir. Como bien podríamos hacer eso una primera parte porque en sí hay muchas cosas que deberíamos conversar, la verdad que son edificantes para aquellos que necesitan escuchar esta palabra. En especial yo en este momento que me encuentro aquí, perdón, eh, la verdad es que me entero de muchos detalles, o sea que no conocía, por así decirlo. Y este tiempo, bueno, no es
como sin propósito, sino que este tiempo ha sido revelado para que se despierte el avivamiento, se despierte ese interés por aprender un poco acerca de cómo nuestro Señor, en este caso hablamos del Señor Jesús, puede cambiar nuestras vidas. Como bien dijo Rosita, eh, a veces llegamos golpeados al Señor, llegamos de muchas maneras. Tal vez Él nos está llamando muchas veces con muchas personas, pero somos nosotros quienes decidimos tal vez ignorar esos llamados. Pero yo creo que en ese sentido Dios nunca se cansa, ¿verdad? Porque cuando te llama una vez hasta que haces caso, y una vez que haces caso, yo creo que ya no te suelta y comienza su obra. Realmente que no, él no se cansa de buscarnos, él está con los brazos abiertos para todos. Eh, lo que nosotros tenemos que aprender es a decidir, porque vivimos con tanto miedo del qué dirán, de qué me verán, ahora ya me convertí en hermanito, entonces esa parte de ahí nosotros tenemos que aprender a tomar una decisión. O yo me arriesgo por el Señor o me arriesgo por un ser humano. Entonces yo digo, yo me arriesgo por el Señor porque yo quiero que Él se agrade conmigo. Y realmente Él no, Él está ahí, Él está con sus brazos abiertos para decirnos, aquí estoy con amor eterno para cada uno de ustedes. Amén. Ujú. Bueno, ¿qué les parece si dejamos esta primera parte aquí? La verdad, para ir procesando un poco de todo lo que nos ha contado Rosita, que la verdad es muy bonito la gloria de Dios, cómo se ha reflejado Amén. en su vida. Pero como usted lo dijo, la gloria es para Él, no para nosotros los hombres. Para nada. Entonces, le invitaría a hacer una invitación, a compartir hacia quienes nos ven lo que hacemos, tal vez como el Centro Cristiano de Catacocha, en lo que son hogares de bendición, grupos de jóvenes. Si quiere hacer una invitación en general, pues este sería el momento para usted. Ya. Bueno, yo agradeciéndote, Luis, agradeciéndote por darte este tiempo, por darte este espacio, porque el trabajo es duro para el Señor. El trabajo no es fácil, no es voy a hacer esto y ya no. El trabajo para Dios hay que hacerlo muy diligentemente y veo que te estás esforzando por eso. Yo sé que Dios te va a, a recompensar con los Amén. anhelos de tu Gracias. corazón. Bueno, realmente para todos los que nos ven, sería muy grandioso hacerles esta invitación porque el Centro Cristiano de Catacocha está muy activo aquí en Paltas. Realmente sirve mucho a la comunidad, sobre todo con hogares de bendición, con la red de jóvenes, con el hogar de bendición de caballeros también y los cultos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, les hacemos una invitación para el hogar de bendición el día lunes a las 7:30, que es en mi casa, el día martes a las 7:30 es en casa de Farita Vivanco y el día viernes a las 6 de la tarde, que es en el Centro Cristiano de Catacocha. Igual el día viernes a las 7:30 existe el hogar de bendición de caballeros. Realmente solo es para caballeros. Yo siempre digo aprovechen ese espacio los hombres porque tienen que hablar. No por ser hombres no van a poder conversar, no van a poder expresar lo que sienten. Y cuando se refiere a caballeros, es decir, solo se refiere a personas, o sea, que tienen un matrimonio o en sí pueden ir también jóvenes. No, pueden ir, realmente todos, el que tenga ya La el intención. sentir o la intención de asistir. Realmente, pero si son jóvenes, tenemos la red de jóvenes, valga la redundancia, ¿cierto? Los sábados a las 4 de la tarde. Si eres joven y tienes esas ganas de conocer, esas ganas de estar con Dios, asiste al sábado a las 4 de la tarde. Las puertas de la iglesia están abiertas y va a haber mucha bendición porque quien llama no somos nosotros, quien llama es Dios, porque en su palabra está escrito que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y si hoy permitió que hagamos esta entrevista, esta serie, ¿no es cierto?, que iniciamos de testimonios, es porque Él permitió eso. Entonces, comencemos también a decidirnos, porque esto es de decisión, esto es de coger y decidir,
bueno, hoy me voy y voy a escuchar a ver lo que me van a enseñar. Y bueno, pues si nos toca eh, seguir solos en el camino, pues nos toca seguir solos físicamente, porque espiritualmente lo El tenemos Señor a te Él, respalda. ¿no es Ajá. cierto? Y Él cumple. Entonces, eso les invitamos, les motivamos a que sean valientes, a dejar una costumbre que realmente, bueno, yo lo digo por mí, que realmente una costumbre que a mí no me sirvió de nada porque yo vivía como cualquier otra persona, pero en cambio, cuando Dios llega, Dios te permite tener ese temor hacia Él y te da sabiduría. El temor perdido. Ujú. Un importante detalle que lo había omitido es que tenemos aquí justamente en la mesita varias Biblias. Esta me corresponde a mí, pero quisiera hablar acerca de esta que usted tiene acerca me refiero a que cuando comenzó Ujú. en este tiempo. Bueno, ¿Qué nos realmente puede decir acerca de eso? esta es una Biblia que me regaló alguien especial para mí. Yo me acuerdo que me fui a un encuentro de damas cuando recién conocí. Fue en Catamayo y yo me acuerdo que había llevado la Biblia, una Biblia católica, digámoslo así, Una chiquita, una chiquitica, porque yo no tenía una Biblia. de bolsillo. Ya. Exacto, yo no tenía Biblia. Entonces, la hermana me dice, yo le voy a mandar a regalar una Biblia. Y de verdad me la mandó y aquí la tengo. La tengo un poquito ya destruida, se podría decir así, o bueno, utilizada, ¿no? Pero esta Biblia de aquí me recuerda mis primeros pasos en el Señor. Me recuerda lo que Dios me habló por primera vez en mi vida y lo que Dios me regaló cada momento. Cada momento aquí yo anoté pues lo más importante, anoté lo que me hablaba Dios y sobre todo cuando tomé la decisión de ser obediente. Porque uno puede escuchar mucho, pero si seguimos ahí sentados sin obedecer a Dios, Dios no va a Obrar. hacer nada. Él Ujú. dice, obedéceme y yo te abriré las puertas del cielo. Entonces, esa es la historia de esta Biblia que la conservo con mucho cariño, mucho amor y, y realmente agradecida con el Señor por haberme puesto mucha gente buena en mi camino. Mm. Bien, como dice que es su Biblia, o sea que le guarda un poco de afecto que fue parte de su proceso, le invitaría tal vez si nos puede compartir algo de que haya marcado su corazón, tal vez el versículo que marcó su vida, sería que le identifique más bien. Ya, bueno, el versículo que realmente a mí Dios me habló prácticamente fue en Mateo 4 del 18 hasta el 22, que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en el bote con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron el bote y a su papá y siguieron a Jesús. ¿Por qué esta porción de la palabra impactó tanto su vida? ¿Sabes que esta palabra me habló tanto Dios? Porque como yo te decía, yo tenía planes para otras situaciones. Ujú. Yo me quería ir a esta parte a seguir, ¿no? Asegurarme tal vez un trabajo, em, como a crecer profesionalmente, llamémoslo Ujú. así, ¿no es cierto? Pero Dios me habla a través de esto y ¿sabes lo que más me impactó? Fue que dice aquí, inmediatamente ellos dejaron, o sea, no Sin pensar. dudaron. O sea, es como que a ti venga ahorita es tu mamá y te llame y tú digas, bueno, ya, tengo que irme, chao, me voy, ¿no es cierto? Eso me impactó a mí porque ellos no pensaron inclusive que estaban con su papá, porque aquí dice que estaban con el papá arreglando las redes, ¿no es cierto? Pero a él le dijeron, bueno, me voy porque Bueno, papito, me está ha llamando llegado el mi Mesías, ¿no tiempo. es cierto? Entonces a mí me impactó mucho eso y yo dije, wow, ¿qué me va a enseñar el Señor? Y esa fue como que
me marcó esa palabra. Esa palabra siempre la tengo ahí, siempre, porque inclusive aquí la tengo anotada, dice, primera vez que Dios habló a mi vida. Y prácticamente es así como comenzó su camino, porque como usted dice, se fue en ese camino solitario. Exacto. Yo tomé la decisión de seguir, tomé la decisión de no quedarme ahí, solo escuchando, sino también ser actora de lo que Dios quería con mi vida. Entonces, como te decía, vuelvo y repito, yo ahora veo los frutos y para mí es algo, he llorado de emoción, de sentirme bien, de decirle Señor, gracias porque tú me respondes. Yo recuerdo que a un joven, yo le hablé en las gradas, yo le dije, mira, acompáñanos a esto. Y así me dijo de una, sí. Y dije, wow, Señor, gracias. Y yo ni siquiera estaba convencida de O sea, que le iba claro, a llamar. en mi vida, o sea, yo dije, va a aceptar. Ujú. Y me dijo, sí, yo sí quiero. Así, y me abrazó tan fuerte y yo dije, wow, qué bonito. Y hasta ahora Dios lo tiene ahí y Dios le ha permitido que sea obediente también. Amén. Entonces yo dije, wow, eso para mí es maravilloso. A veces solo hace falta soltar la palabra. Sí, realmente sí, porque somos muy temerosos, la verdad. Porque a veces uno dice, no, es que me van a decir que ya esto, que ya aquello, porque, o escondo la Biblia. No, uno tiene que ser valiente. Y si alguien nos viene y nos ataca, porque si hemos pasado por eso, simplemente uno que tiene que hacer es orar por esas personas y simplemente soltar. Punto. Y continuar, porque quien nos respalda es el Señor. Vuelvo y te repito, hoy veo los frutos y faltan aún más. Yo digo, el Señor seguirá obrando, pero siempre para la gloria de Él. Y veo cómo Dios ha obrado en las vidas, veo cómo sigue utilizando. Pues para mí eso es algo maravilloso. Yo digo, gracias Señor, gracias porque tú me levantas para yo poder ver eso maravilloso que tú haces. Ujú. Ujú. Bien, terminando un poco de la palabra que nos acaba de compartir Rosita y una parte de su testimonio, porque en sí yo creo que hay muchas cosas que no nos está contando, pero que también son muy bonitas conocerlas. En algún momento nuevamente la tendremos con nosotros para que nos cuente esos detalles. Y en sí, contarle a nuestra audiencia que cualquier duda que tenga acerca del testimonio que nos acaba de compartir Rosita, nos puede preguntar, animarse a preguntar en los comentarios. Incluso, como ya lo habíamos dicho al principio, ella trabaja en el Centro de Salud de Catacocha, trabaja como psicólogo. Puede acercarse, la puede encontrar ahí, pueden conversar acerca de este tema o acerca de otros temas que realmente hayan tocado su corazón, porque ese es el motivo principal con el cual queremos llegar con esta serie de testimonios, de que aquellos quienes necesiten escuchar esta palabra de esperanza, esta palabra de salvación, puedan atreverse a dar el paso y a comprobar la gloria de Dios. Que porque por más que estemos alejados de su camino hace bastante tiempo, como bien lo decía, puede ser por que lo conocemos por costumbres o que incluso lo hayamos dejado de conocer, lo hayamos dejado de mencionar y se haya vuelto tal vez un mito, por así decirlo. Poder resolver esas dudas, esas inquietudes. Y bueno, pues es agradecer por su tiempo, agradecer por el espacio que nos dan de llegar a sus vidas y gracias Rosita por estas palabras que nos ha compartido. Gracias también por abrirnos las puertas de su casa. Esperamos en la próxima vez contar con su esposo también, con su hijo Nicolás, que con su familia que nos había comentado que ya conoce y forma parte de la obra del Señor. Entonces, qué bonito sería tener a toda la familia reunida y conversar acerca de la experiencia de cada uno de ellos. Amén. Realmente gracias a ti Luis y vuelvo y repito, la gloria es para el Señor. Y Él es el único que se merece todo. Y esta casa, esta familia está al servicio de Dios. Amén.